¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy y la verdad es que es un honor y me da muchísimo gusto, mi querido Armando, bienvenido. Gracias. Abogado postulante, excelente abogado, de verdad que, pues bueno, ¿qué les digo? Ya verán ahorita en la plática todo lo que es su conocimiento jurídico, todo lo que, la experiencia que tiene. Has ganado amparos que de verdad parecieran a veces de esos amparos que para el abogado inclusive son un poco complicados o mucho complicados, amparos de libertades, incluso por cuestiones de salud, por cuestiones de género, por cuestiones de que a veces el abogado no puede lograr enfocar esa parte jurídica. Pero bueno, Armando, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a la Casa de la Justicia. Es un honor y un orgullo tenerte aquí con nosotros. Les agradezco a todos, le agradezco a tu auditorio, a todo tu equipo por haberme invitado a esta plática. Con mucho gusto vengo a platicar de lo que nosotros desempeñamos en el día a día y el incipiente conocimiento que tenemos de ciertos temas. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de lo que es el nuevo sistema de justicia penal, pero un caso concreto. ¿Se pueden fabricar delincuentes en el nuevo sistema de justicia? ¿Culpables? ¿Puede haber responsables fabricados? En el nuevo sistema de justicia penal, en la reforma 18 de junio, lo que nosotros como sociedad aspirábamos era cambiar el sistema de justicia penal, toda vez que se había actualizado algo que los procesalistas establecen como la crisis externa del proceso penal. Cuando se actualiza la crisis externa del proceso penal, es posible advertir muchos fenómenos. La saturación de causas en los juzgados, la lentitud de la justicia, advertíamos el abuso de la prisión, el abuso de la flagrancia y sobre todo que la piedra de toque en el anterior sistema de justicia, en el sistema inquisitivo, pues era la prisión. Ese era el denominador común. Pongo esto en contexto porque el proceso penal denominado inquisitivo tiene sus orígenes en el Código Termidoriano y posteriormente se ven concretadas esas bases en el Código de Instrucción Criminal de 1810 de Francia. Posteriormente nosotros adquirimos esa lógica del proceso, pero lo que hicieron los franceses fueron tomar las bases de lo inquisitivo para el juicio oral, lo acusatorio para el juicio oral y lo inquisitivo para las etapas previas. Es un híbrido. Este híbrido podríamos denominarlo primeramente como un proceso penal inquisitivo con matices de la lógica acusatoria. ¿Qué hicimos nosotros en la reforma 18 de junio? Pensábamos transitar hacia un acusatorio formal pensado desde la perspectiva europea. Lograr primeramente que la prisión fuera la piedra de toque de todo el sistema y que dejáramos de abusar de la flagrancia y de la prisión. Claro. ¿Cuál ha sido la evolución en nuestro país desde la Constitución de 1917 para que una persona que llegaba a prisión pudiera acceder a su libertad? Se estableció algo que eran las fianzas. Claro. Primero era una garantía, primero era la fianza y se le estableció una cantidad, posteriormente vinieron reformas y era hasta 3 veces lo robado. Después llegamos a 1980, se cambia el tema de fianza por caución y posteriormente, ya que tenemos la caución, se establece en la Constitución el derecho constitucional de tú acceder a la libertad mediante esa caución, ¿no? ¿Qué ocurre con la reforma 18 de junio? Eso se quita del texto constitucional. Establecemos que va a existir un catálogo amplio de medidas cautelares y la promesa del constituyente en esta reforma es que la prisión preventiva dejaría de ser la característica que distinguiera nuestro proceso La peculiaridad. penal. La peculiaridad. Claro. ¿Qué ha ocurrido en la realidad? Pues en la realidad se estableció en la reforma 18 de junio algo que también don Sergio García Ramírez establece que fueron las gotas de veneno, ¿no? Que tímidamente critican. ¿Por qué? Porque lo que se estableció fue la lógica del derecho penal del enemigo o el derecho penal nazi. ¿Qué ocurre con el derecho penal nazi? Pues esto permite establecer prisión preventiva oficiosa. Esto, ¿por qué te lo pongo en contexto? ¿Por qué? Porque antes teníamos el arraigo, lo llegamos a constitucionalizar. Claro. El arraigo, fue algo de lo que me ocupé y yo me pronuncié sobre la inconvencionalidad del arraigo, que aun cuando era constitucional era inconvencional. Claro. Superamos esa fase y la manera que nosotros encontramos para llevar a los justiciables a la cárcel, atendiendo a criterios de la prevención especial negativa, primero te encierro y después te doy un juicio justo. Entonces, ¿qué ocurre en este contexto? Que nosotros
estamos generando un proceso penal acusatorio y oral con características del derecho penal nazi. Eso es nuestro derecho. Podrán darse muchas justificantes, pero en la actualidad el gobierno que actualmente tiene el poder, que detenta el poder y los destinos de nuestra Constitución, ha decidido reformar o pretenden reformar nuevamente ampliando ese catálogo. Y entonces, en ese contexto, cuando una persona es llamada a juicio, audiencia inicial, por un delito grave, lo primero que se hace es ponerle en prisión preventiva oficiosa. En este contexto es donde yo voy a responder la interrogante de si es posible fabricar culpables en el nuevo sistema de justicia penal. Pues debemos decir que bajo esta lógica y bajo este contexto se potencializan dos cuestiones que son muy importantes: la gestión punitiva de la pobreza y el populismo penal. Sentencias grandes, 140 años, tenemos también no solamente esta situación, sino que la gente más pobre es la que va a abarrotar las cárceles. Claro. Lo podremos decir o justificar de cualquier forma y decir, es que tenemos una lógica para los delitos graves y tenemos una lógica distinta para los no graves, pero los graves, exactamente. Esa denominación que todavía los gobernadores dicen de graves y no graves, ya no existe. Ya no existe. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece delitos que por necesidad se les deben poner prisión preventiva oficiosa y aquellos a los que no se les debe imponer prisión preventiva oficiosa. Exactamente. Ha ocurrido que ya empiezan a existir criterios que la prisión preventiva oficiosa puede ampliarse y puede imponerse en otros supuestos, que en el tema local también se puede legislar en ese sentido. Y lo que vamos viendo es la expansión del derecho penal del enemigo. Cuando nosotros como abogados vamos a iniciar la defensa de un justiciable, nos vemos impedidos por una cuestión muy importante. Cuando a ti se te está investigando, pensemos, Paco, que se está investigando de un delito grave, lo primero que no se te va a permitir es que se te garanticen los derechos que se establecen en la Convención Americana de Derechos Humanos, en concreto en el artículo 8º, fracción numeral 2, inciso C, que es el derecho a saber quién te acusa y por qué te acusa. Y no solo eso, tener acceso a ¿qué? A la carpeta de investigación. Al día de hoy estamos peor que en el sistema inquisitivo. Al día de hoy la gente va a juicio y cuando se inicia la audiencia inicial, conoce la carpeta, no, désele media hora. Imagínate tú una carpeta. Media hora para una carpeta de 8,000 páginas, vamos a pensar, ¿no? 8,000 páginas. Dijeras 100, pues bueno, algún delito o algún hecho como me parece delito más breve, pero imagínate un peculado. El delito que tú quieras. Tú como abogado vas a llegar a la audiencia inicial y lo primero que le vas a decir a tu cliente, si se trata de los delitos de prisión preventiva oficiosa, es: se te va a imponer prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque no hay garantías procesales y constitucionales para poder imponerte adecuadamente. Y sobre todo, que cuando estamos hablando, pensemos en la siguiente hipótesis. Eso es cuando se te llama en tratándose de un delito grave, se te envía un citatorio. Pensemos que si es por cumplimiento de una orden de aprehensión, el tema es mucho más grave. Gravísimo, claro. Porque entonces llegas al cumplimiento de una orden de aprehensión y la interpretación de los jueces. Mira, yo la semana pasada tuvimos un juicio en el cual nosotros nos presentamos a la audiencia inicial y lo que le solicitamos al juez era debatir respecto del cumplimiento de esa orden de aprehensión, y el juez nos comentó, bueno, les voy a permitir debatir, pero no van a poder argumentar datos de prueba. Hazme favor, perdón, el auditorio, en la audiencia inicial, cuando es cumplimiento de orden de aprehensión, vale la pena decir, no hay artículo expreso que te permita debatir respecto de si fue lícita, legal o ilegal. Y quiero comentar, por ejemplo, puede haber un cateo ilícito, entrar a tu casa por ti para cumplir una orden de aprehensión, llegas ante el juez y que no te permite debatir. Explícanos, por favor. Claro, por supuesto. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en este momento procesal, tienes que concientizar a tu cliente de que vamos a llegar a debatir de manera limitada, sobre todo que la prisión preventiva oficiosa es algo que ya tiene garantizado, y no puedes hacer promesas falsas de algo que tú sabes que el sistema no te permite. Y lo más delicado, que cuando nosotros hacemos esta petición a los jueces dicen, abogado, no hay artículo expreso que le permita ofertar dato de prueba
o debatir con datos de prueba. Lo que no es expresamente prohibido, está permitido. Sí, Y además es convencional. el tema es que Además. sí lo puedes invocar, pero queda a criterio del juez. Y entonces, Sí, si tú definitivamente. existen jueces que tienen esa perspectiva garantista o proclive hacia la lógica internal de los derechos humanos y lo permiten en atención al artículo pro persona y así una interpretación del Código Nacional extensiva que lo permite. Pero si un juez de control no lo permite, entonces tendrías que esperarte a que llegue la formulación de la imputación, se vincule a proceso y posteriormente hacerlo valer vía amparo indirecto como un acto destacado. Con la suerte de que un juez de distrito lo quiera atender también. No estamos hablando, yo considero que a nivel federal tenemos realmente, es donde realmente se imparte justicia, porque aquí el tema ya es de técnica jurídica. Los jueces federales en algunos supuestos, cuando hacemos el planteamiento correcto en atención a un control de constitucionalidad o de convencionalidad y hacemos el planteamiento correcto respecto del acto reclamado o en el acto destacado y podemos hacerlo valer en el amparo. Y tal vez el juez de distrito no se Que pronuncie. tú lo has logrado, Sí, te ha ocurrido, claro. tenemos jueces que no lo han otorgado y existen casos donde no lo han hecho y hemos tenido que recurrir al al tribunal colegiado para que el tribunal colegiado le corrija la plana al de distrito y al de control. O sea, pero cuando todo esto ya pasó, ya estamos hablando que se han pasado 4 o 6 meses. Exacto. En el que tu cliente está desesperado en la cárcel y se pregunta si el trabajo que está haciendo el abogado es el correcto, cuando el trabajo del abogado puede ser el correcto, pero la lógica del proceso es la que no es correcta conforme a la lógica de los derechos humanos. Eso estamos hablando de la audiencia inicial. Tú tocabas el tema de los cateos. Tenemos un asunto en la Ciudad de México donde existe una hipótesis muy delicada. Cuando nosotros tomamos la defensa hasta etapa intermedia, lo que sabíamos en el proceso es que habían detenido a 2 personas en atención a la intervención de 3 policías que al llegar al domicilio escucharon un grito de una persona y por eso entraron al domicilio. Era lo que sabíamos en la defensa nosotros. Y decimos, bueno, pues es lo que existe en la carpeta, ¿no? Lo curioso de este caso y las particulares del mismo es que cuando llegamos a juicio oral, al hacer los interrogatorios a los testigos de cargo del Ministerio Público, advertimos con el primer testigo que nos dice, sí, efectivamente éramos 3 policías, nosotros 2 y un jefe. Ah, muy bien, son 3. Llega el segundo policía y te dice, éramos 3 policías y peritos. Después vienen los peritos y nos dicen, bueno, eran los policías, eran los peritos y en el lugar hubo ministerios públicos porque se trataba de un operativo. O sea, no era un grito. No era un grito y no era la flagrancia justificada que se establece en la tesis que emitida por la Suprema Corte, donde válidamente puedes ingresar al domicilio por atención de flagrancia en tratándose de la ayuda de una persona, ¿no? El delito. Que es la fabricación, pues, de un hecho con apariencia de delito. Esa es la fabricación. Lo entiendo perfecto, sí, claro. ¿Y qué ocurre en este caso? Nosotros no llevamos las fases previas del proceso y cuando llevamos a debatir a juicio oral, lo que nos comentaron los jueces en el juicio oral es que, si bien es cierto en este juicio oral todos vimos que se trató de un operativo, nosotros ya no podemos pronunciarnos sobre la violación a derechos humanos o la ilicitud de las pruebas por cambio de etapa procesal. Y nos invocaron el 346. Nosotros, el primer planteamiento que tuvimos fue pensar en un incidente en el procedimiento, pero nos dimos cuenta que iba a ser innecesario porque eran elementos aislados. Y en conjunto de todos los datos, de todas las pruebas desahogadas, todos los testigos de cargo desahogados por el Ministerio Público, era posible advertir una acción concertada pretendiendo fabricar un delito, fabricar culpables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este contexto? Pues recurrir a la apelación y atacar estas realidades injustas que permean en este nuevo sistema de justicia. Si nosotros estamos pensando que la resolución del 346, que la interpretación del 346 que hizo la Suprema Corte respecto del cambio de etapa procesal, que si bien lo hizo con el Código del Estado de México, no es con el del Código Nacional. Exactamente. Y sobre todo, que aquí existirían 2 cuestiones. Habría que entender que en el 346 se establecen las reglas de exclusión de la prueba ilícita, pero para juicio oral
está la eficacia refleja de la prueba ilícita a través del mecanismo de la no valoración. Exacto. Que eso fue lo que nosotros planteamos en juicio, fue algo totalmente distinto. A través del mecanismo de la no valoración, tú puedes hacer valer estas cuestiones. ¿Qué ocurrió con el Tribunal de Enjuiciamiento? Ellos responden al concluir la audiencia que no es posible, por un cambio de etapa procesal. Un cambio de etapa Como si procesal. se cerrara, como si casara Estado. Tú eres culpable, me estoy dando cuenta que no lo eres, me estoy dando cuenta que estás fabricando el delito, pero ¿qué crees? Estoy impedido de entrar por un cambio de etapa procesal. Y el tema, Aberrante, ¿eh? no solamente es aberrante, sino porque aquí lo que yo podría aseverar es que el proceso penal acusatorio y oral de cuño inquisitivo que tenemos nosotros se está convirtiendo en una trituradora de carne pobre. Exacto. Tenemos que la gente más... Tenemos el discurso de los políticos que vamos a tener cárcel, que vamos a tener mayores delitos, que vamos a enfrentar la demagogia, ¿no? La delincuencia. No, aquí el tema es que nos están planteando un debate de fondo. En este contexto es o anteponemos la seguridad o respetamos derechos humanos. El tema es encontrar un justo medio. La actualidad es que nos estamos decantando por la militarización del país. Regresamos a la pregunta en cuestión. ¿Es posible fabricar culpables en este nuevo sistema de justicia? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque derivado de una mala defensa se puede realizar esto. Ahora, vamos a otra hipótesis distinta a las planteadas. Una práctica que se está haciendo común, que surgió en el Estado de México y posteriormente ya se está consolidando en la Ciudad de México, es que te detienen por un delito no grave. Tú consigues la libertad de la persona por ese delito no grave y cuando la persona va a salir ya le tienen un delito de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa. Con orden de aprehensión. Con orden de aprehensión. Y entonces, ¿qué fenómeno estamos advirtiendo? Que si bien es cierto, ya no tenemos el arraigo de tenerte para investigar, ahora te detenemos por otra carpeta de un delito no grave para poderte investigar y justificar con un orden de aprehensión que fuiste detenido lícitamente. Aquí estaríamos hablando ahora de otro supuesto. Estamos hablando de la violación al artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos en el numeral número 2 y 3. La Corte Interamericana ya lo ha interpretado y ha establecido que implican violaciones a derechos humanos ese tipo de detenciones, son detenciones arbitrarias. Lo que estamos haciendo aquí en este sistema es lo que podríamos denominar, si tú me lo permites, como fraude a la ley. Claro, por supuesto. Así es como se están fabricando los culpables en este nuevo sistema. O sea, el aparente garantismo de este nuevo sistema, aparente, porque estamos, salvo tu mejor opinión, regresando al inquisitorio, ¿no? La Corte en 2011 emite unas tesis sumamente interesantes respecto del garantismo, respecto del respeto a los derechos humanos, que las va limitando poco a poco. Claro. Las va limitando y entonces decimos, bueno, entonces ¿dónde estamos parados? Lo que comentas es muy grave. Si un juez se percata que hubo violaciones graves a los derechos humanos, detención ilegal, arbitraria, fuera de la norma, fuera de la ley, y dice, ya fue una etapa que se concluyó, espérame, recuerdo el sistema inquisidor en cuanto decían, eso atácalo vía denuncia contra los policías, pero ya estás detenido. Claro. Entramos a golpes, hicimos algo y ahí está la droga. Oye, pero entraste ilícitamente, sí, pero ahí está la droga. Perfecto. Recuerdo esa parte. Entonces, lo que nos preocupa como abogados, y el comentario tuyo muy acertado, y la pregunta es, ¿cómo defendemos? O sea, número uno, ¿sí hay fabricación de culpables al día de hoy? Sí. Por supuesto. Dos, ¿cómo defendemos como abogados? El tema para establecer una defensa adecuada en estos casos, primeramente, para los ciudadanos que tienen que saber, los ciudadanos de a pie, nos va a llevar tiempo, primero. Segundo, el justiciable va a estar en la cárcel. Sí. Tercero, tenemos que hacer uso del litigio estratégico. Porque para todos los actos que se generaron en la fase de investigación no judicializada, no tuvimos nosotros intervención. Y vamos a tener todo el proceso para poder descubrir, con base en actos de investigación, si estamos ante un delito fabricado. Claro. Y en el peor de los casos, cuando lleguemos nosotros a juicio oral,
será que nos encontremos ante un tribunal de enjuiciamiento envenenado de la lógica inquisitiva y que justifica sus sentencias anteponiendo la política criminal. Esto es delicado porque eso incluso nos podría llevar a analizar este fenómeno de la fabricación de culpables pues a través de la falta de un debido proceso, un contexto o un entorno institucional que permita materializar el debido proceso. También advierto que existen distinguidos doctrinarios, yo soy abogado postulante, no soy académico, y advierto que los académicos están llegando a extremos muy graves. Tan es así que ya he leído en varios libros que consideran que el tema de la prisión preventiva oficiosa y el derecho penal del enemigo puede equipararse con un derecho fundamental. Gravísimo. Nosotros no podemos decir que la prisión preventiva oficiosa sea un derecho fundamental. No, creo que no. Queriendo proteger a la víctima, aparentemente. Ese es el falso discurso. El falso discurso, queriendo anteponer los derechos de la víctima, es que por proteger a la sociedad. No, espérame, existen hipótesis concretas dentro de la lógica del Sistema Internacional de Derechos Humanos en que la prisión preventiva oficiosa no existe. Segundo, la medida cautelar sí, pero atiende a fines procesales. ¿Y la presunción de inocencia? Eso es a donde quiero llegar. Entonces sí se podría hablar de un respeto a la presunción de inocencia en tres vertientes: como estándar de prueba, como trato procesal, y no solamente que mediante la presunción de inocencia pues, se impida que el justiciable no sea sujeto a juicios paralelos y sea expuesto ante los medios. Vamos a imaginarnos que hay hechos que sí pueden ser graves, no desde el punto de vista jurídico, sino graves socialmente: violación, feminicidio, secuestro. Sí, por supuesto. Hay hechos que sí son de una característica, pues, que sí podrían presumir que la persona afecta a la sociedad. Y podrían presumir que requieres estar privado de tu libertad en el proceso, pero... Pero ese presumir implica materializar el tema del presunto culpable. Exactamente. O sea, yo voy a presumir que hay un daño, pero yo voy a presumir que Paco es un presunto culpable, yo voy a presumir que Pepe es un presunto culpable. ¿Y si no? Y el tema es, bueno, ¿y qué derechos tengo yo contra el Estado? No, momento, primero el juicio paralelo entre los medios, te exhibo. Tenemos ahorita el caso, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que es el feminicidio de esta niña Giselle Garrido. Y veo la sobreexposición a los medios, veo la manera en cómo iniciaron la investigación y que todo radica en una declaración. Exacto. No surge a través de una investigación científica, y estás comentando algo... no surge a través de policías capacitadas. El litigio en medios. Exacto. Exactamente. Los medios te destruyen o te hacen. Y los medios no son quien lleva la... Vamos, el medio no es el Ministerio Público, pues. Pero el medio te destruye o te hace. ¿Estás de acuerdo que los medios afectan a tu litigio? Claro, porque por ejemplo, aquí si hablamos, como tú tocaste el tema de los derechos de la víctima, no quiero imaginarme a los padres de esta niña, Giselle, que tengan que tener que tolerar una absolución de un delincuente por un mal manejo de los datos del justiciable porque se filtró en medios. Exacto. O sea, lo que estamos generando entonces es un falso discurso. Si a través de la mala capacitación generamos impunidad y la queremos justificar con prisión preventiva, ese no es el camino. Si nosotros queremos militarizar el país y no darle una atención especial a la capacitación para tener policías y peritos que realmente investiguen, vamos por mal camino. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál va a ser la solución para todo? La prisión y fabricar culpables. Es un tema muy, muy importante, muy delicado. Yo creo que vale la pena. Y por cierto, les comento que en la revista Edicta van a encontrar también la entrevista del maestro Armando Juárez Briviesca. Y bueno, por cierto, también me atrevo de una vez a invitarte a que por favor des un curso aquí en la Casa de la Justicia, que es tu casa. Muchísimas ¿Dónde gracias. y cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Me pueden encontrar por Twitter. El Twitter es AJB-abogados. Está también el blog donde escribimos, se llama Justópico. Son opiniones que damos con base en los casos que tenemos. Y también en la página AJB Abogados. Es donde nos pueden encontrar.
Pues gracias, Armando, y vamos a un segundo bloque para continuar con el tema de fabricación de delincuentes en el nuevo sistema de justicia penal. Nos encontramos y nos vamos a escuchar también próximamente en la radio. Gracias, que tengan un buen día. Gracias.